Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a un episodio más de Alas de Innovación. Y hoy tengo un invitado muy especial que ya le traigo al escenario. Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Monse? Un placer estar aquí contigo. Nada, el placer es mío. Qué bien que te hayas animado, qué accesibilidad también. Y se agradece un montón, sobre todo porque no veo una mejor persona para poder hablar de cómo implementar bien toda la parte de inteligencia artificial en las empresas. ¿Qué evitar, qué no evitar, qué hacer? Y sobre todo porque lo llevas un poco por bandera, ¿no? Me da la sensación de que en los diferentes negocios y movimientos que vas haciendo, todos tus esfuerzos, o al menos una buena parte, van para ahí, si no me equivoco, ¿no? Sin duda. Nosotros, vamos, yo creo, soy un convencido desde hace muchos años que la IA iba a revolucionar el mundo, la sociedad, las empresas, todo lo que hacemos. Y la verdad es que ha ido evolucionando poco a poco, pero desde hace 3 años la IA además funciona. Así que es un poco lo que voy a intentar explicar hoy, dónde estamos y a dónde vamos y qué puede suponer para cada uno de los que está escuchando. Tiene que ser gratificante, ¿no? De dedicarle tantos años profesionalmente a toda la parte de inteligencia artificial y ver que funciona, ¿no? Conozco a varios, por ejemplo, que pues, han hecho su carrera, su doctorado, todo en inteligencia artificial, han hecho diferentes empresas, han tenido que tapar que trabajaban con IA porque no estaba bien vista, y ahora que ya la IA pues, está de moda y la IA mola, pues es como una satisfacción, ¿no? De decir, bueno, al menos ya puedo decirle al mundo, ¿no? No sé si tienes esta misma sensación de un poco lo que está pasando. En nuestro entorno sí que la verdad es que la IA a nivel de empresas se ha visto bien y era algo avanzado. No estaba de moda, es decir, no es como ahora. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha hecho mainstream, se ha democratizado y todo el mundo lo está usando. Si identificas con ChatGPT principalmente, pero hay muchas herramientas, pero sí que es verdad que para mí el cambio no es la valoración o que esté tan de moda, sino que realmente funciona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 3 años tan solo, Uh-huh. Siri y Alexa los crearon las mayores empresas del mundo, empresas de más de 1 trillón, gigantescas. Y realmente todos los que nos escuchan, ¿no? Que hayan tenido conversaciones con Siri o con Alexa, no funcionaban. Cuando hacías una pregunta un poquito fuera de sus caminos, se perdían, te decían cosas absurdas. Yo siempre he dicho que Siri y Alexa eran artificiales, pero no eran inteligentes. Y es una diferencia que parece una broma, pero no lo es. Actualmente, los asistentes de conversación, la inteligencia artificial generativa, realmente es capaz de dialogar y hablar y en una conversación coherente o que parece coherente. Y por lo tanto estamos justo en un punto de inflexión en la IA hacia arriba, que solo ha empezado, o sea que es súper ilusionante y también, bueno, da respeto de ahí que creáramos la asociación degenerativa para intentar ayudar a utilizar bien esta tecnología rápido, pero bien y que no perjudique a las personas. ¿Y usáis foco en generativa únicamente o en general línea? Nuestro foco es IA. En concreto en la asociación, el foco está en generativa porque es la IA más avanzada y es la IA actual, pero por ser ahí muy concretos, la IA general, que es como un paso más de la generativa, la IA general es una IA en la que cualquier tarea del cerebro humano, esa IA es capaz de hacerla mejor que un ser humano. Entonces, estamos yendo de la IA generativa a la IA general, y hace 3 años estábamos a 20 años y ahora estamos a 2 años. Y 2 años crees que tendremos la AGI. bueno, entre 2 y 3 años. Yo con todas las personas, mi opinión personal es que más 3 años, pero 3 años es poquísimo, está aquí al lado. Y la IA general, la IA generativa ya está cambiando a la sociedad del planeta. Una IA general que puede hacer cualquier tarea mejor que un cerebro humano, cambia, es una disrupción que va a cambiar incluso más que la generativa.
Que eso entra por toda la parte de agentes y demás, o no tiene por qué ser por agentes. Bueno, los agentes puede ser una manera de construir esa IA general. Al final, en la IA general, como está evolucionando, es una combinación de técnicas de Machine Learning, agentes e IA generativa, multimodal, ¿no? Para resolver cualquier tarea pues, que hace el cerebro humano. Cuando pensamos en el cerebro humano, muchas veces pensamos en hablar y tal, pero, por ejemplo, la visión es el 70% del cerebro humano, ¿no? Y todo lo que pensamos con la visión. En ese sentido, por ver cómo de cerca estamos de la general, el año pasado se consiguió sistemas de visión con generativa que identifican patrones en imágenes mejor que la visión humana. Es decir, que hay un 70% de cerebro humano que ya hemos conseguido superar. Que es para lo que se está usando para diagnósticos de cáncer o ver una radiografía, ¿no? En todo tema medicina. Efectivamente, todo lo que es visión artificial con redes neuronales ya lo utilizábamos para identificar patrones en temas médicos, pero ahora la evolución es que eso era un esfuerzo muy grande y un gato enfrente de un radiador antes lo confundía con un tigre, porque veía rayas en el radiador y decía, es un tigre. Entonces no veía mejor que un ojo humano. Vale. Ahora sí, ahora ve clarísimamente que es un gato que está en un radiador y te puede decir la raza del gato incluso. Yeah. O sea que lo hace. Ahora sí que realmente la visión artificial ve. Tengo una anécdota aquí divertida, me pasó hace relativamente poco. Estaba andando por la calle y me encontré lo que creía que era una serpiente. Estaba muerta. Y con Google Lens o similar, ¿no? De ¿qué es esto? Y me dio el tipo de serpiente concreta. Lo cuento en mi casa, al día siguiente volvemos a pasar y vuelve a estar la serpiente ahí. Le digo a mi marido, mírala. Me dice, Monse, es de mentira. Digo, ¿qué va a ser de mentira? Además me lo había dicho el móvil la que es, ¿no? Y era de goma. Me Claro. parecía muerta porque realmente pues, tenía el aspecto, obviamente, pero era muy realista. Tan realista que se lo pasó a Google, ni se le ocurrió darme Claro. oye, esto es un juguete, ¿no? Y me recuerda un poco a lo del radiador y el gato del tigre, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí todavía seguramente se esté utilizando inteligencia artificial o visión artificial de la generación anterior, pero sí que es verdad que con generativa y con capacidades ahora somos capaces de mejorar la visión humana, o sea que estamos cerca. Bueno, ayer hablaba con Eduardo, uno de los founders de Virtual Voyagers, y me hablaba de que viene todo el concepto de Live Vision, ¿no? No lo conocía diferentes terminologías sobre toda la parte de Computer Vision y todo lo que se puede hacer a nivel de entender el mundo, ¿no? Desde la parte de visión, ya sea desde la parte de segmentación, etcétera, y todo lo que se va a desarrollar por ahí es bestial, ¿no? Y una de las cosas, vamos, no sé qué opinas tú, pero parte de la gracia que se haya democratizado toda la parte de la IA, que estemos más cerca de esta general, es toda la parte multimodal, ¿no? El poder haber mezclado la parte de visión con el audio, con el texto, y todo eso es lo que va haciendo como más capaz, ¿no? Y no solo ejecutar una cosa o solo hacer una cosa. Claro, la evolución natural de la IA generativa era multimodal porque era un poco lío, ¿no? Tenías que hablar o generar texto con esta herramienta, música con esta, imágenes, y para los usuarios al final era poco intuitivo. Ahora el multimodal te lo resuelve todo en una única interfaz y además permite combinar, ¿no? Entonces, lo lógico, por ejemplo, es que yo pueda crear una imagen en la que incluso en la imagen creo un texto asociado y un diálogo, porque quiero crear un cómic o una novela con gráficos y con lo que tiene todo el sentido que sea multimodal. Y vamos a ir cada vez a cosas más combinadas de vídeos, textos, imágenes, igual que en la vida real. Igual que si tú hicieras una presentación en PowerPoint que combinas texto, combinas imágenes, combinas vídeo, pues eso que lo puedes hacer en la misma herramienta. Mola, la verdad es que está chulo. Me gustaría que pudiésemos hablar de la asociación, pero para que la gente lo supiese un poco, pero antes de eso, me gustaría que dieses un poco contexto tuyo de qué es lo que haces, cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Para la gente
a 10 minutos de haber empezado el podcast, poder presentarte, ¿no? Y que la gente coja el contexto, si te parece. Claro, pues si quieres te cuento. Yo creo que lo que más me ha caracterizado es identificar o la curiosidad, ¿no? Que todos los decimos lo mismo. Curiosidad, y a través de esa curiosidad identificar disrupciones tecnológicas. Yo hice ingeniería de teleco, y ahí siempre la broma típica de los telecos es que los telecos pensamos que somos y tenemos los ingenieros, ¿no? Unas capacidades especiales. Yo soy un teleco muy normalito, pero sí que me encanta de los telecos un chiste que nos define. En una fiesta hay 1000 personas y hay un teleco. ¿Cómo identificarías? ¿Qué preguntarías en un grupo para saber quién es el ingeniero de teleco, Monse? Te lo digo yo, que tiene trampa, tiene trampa. Venga, dale. No hace falta preguntar nada. Según te presentes, dirá: hola, soy Antonio y soy ingeniero de teleco. Tal cual, ¿no? Se Pues tal presenta cual. uno. Sí, entonces yo soy teleco, pero la verdad es que estudiando teleco identifiqué, por ejemplo, una primera disrupción que era, empezaban todo el mundo de Windows y sus interfaces visuales, y estudiando teleco hice una empresa para interfaces visuales, para ponerlos en las calles, en las ciudades, que ayudaran a la gente a donde estaba el ayuntamiento, monumentos, todo visual, ¿no? Y con Pero parte ¿de qué estilo? táctiles. En plan, me lo estoy imaginando como carteles o algo así. No, en ordenadores, en las calles, con Vale. torretas protegidas y tal. Y entonces hice una empresa para dar información en las ciudades con interfaces gráficos visuales, porque empezaba todo el mundo visual de Windows y de interactividad. Y la verdad es que la vendí antes de terminar Teleco y me metí en temas de tecnología militar, que era un tema muy complejo, de computación embarcada y todo esto, que era bonito. Y cuando estaba en tecnología militar, de repente nace Internet. Nace Internet, estoy yo en Alemania, en Múnich, trabajando con los computadores de los aviones de combate, y de repente me conecto a las BBS, que es como empieza esto de Internet y CompuServe, y aluciné. Dije: Dios mío, me estoy conectando a una universidad en Michigan que está compartiendo información a través de este formato HTML raro, y puedo hablar con ellos. Y dije: esto va a cambiar el mundo. Y sí fue. Y me impactó tanto que estuve como varios meses trabajando 12 horas, porque en tecnología militar trabajas muy intensamente, sin dormir, haciendo cosas en Internet. Y dije: dejo la carrera militar y voy a crear el primer grupo de desarrollo de Internet en España. Me volví a España y creé el primer grupo de desarrollo de Internet en España, en Indra en concreto. Y a partir de ahí Internet empezó a crecer, y en un momento dado pues creé una de las primeras empresas de desarrollo de Internet que se llamó IP Soluciones, y que dio lugar luego a Paradigma y a una serie de personas que hemos estado ahí en la innovación tecnológica. Entonces esa fue como las dos disrupciones primeras que yo me encontré estudiando teleco, luego Internet, y con la IA pasó exactamente lo mismo. En un momento dado, con todo el mundo distribuido, yo llego a la conclusión de que estamos cerca de una IA que funcione. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Del 2014. En ese momento pensábamos, ¿no? Gente muy cercana, Román Martín, que es una de las personas de IA más potentes de España y seguramente del mundo, que ya por... Perdóname, está en el Instituto de IA. Es miembro de Genaya, es el CTO de Stratio, y su visión era que en el mundo distribuido, él trabajaba muchísimo con temas de Machine Learning y redes neuronales, tenía la capacidad para hacer una IA que realmente funcionara. ¿Qué es una IA que funciona? Una IA que funciona es una IA cognitiva, que entiende conceptos y es capaz de razonar. Entonces estábamos cerca. Se ha retrasado un poquito, hemos tardado 7 años desde que lo creamos en tener esa IA, pero efectivamente este mundo distribuido con GPUs y procesamientos masivos nos ha llevado a la IA generativa, que realmente funciona y que está muy cerca de la IA general, una IA que mejora el cerebro humano, y de la superinteligencia, que es el objetivo final de todo esto. Por lo tanto, ahora mismo es un momento apasionante en la que otra vez esa disrupción
se ha hecho realidad y está avanzando exponencialmente. Así que es un momento único en la historia de la humanidad. Yo cuando pregunto esto y cuando a mí me preguntan, yo decía, está al nivel de la invención del Internet o de los ordenadores, ¿no? Pero con gente con la que hablo incluso dice, no, yo creo que está al nivel de la invención del fuego, porque realmente el fuego cambió cómo interactuábamos las personas y salíamos y dónde podíamos ir, y realmente la IA lo cambia todo hasta tal punto que no somos capaces de predecir el futuro. ¿Por qué? Porque un ser humano piensa como un ser humano y la IA que estamos generando no sabemos cómo va a pensar. Por lo tanto, predecir ese futuro realmente está lejos ya de nuestra capacidad. Escuchaba el otro día, creo que el último vídeo que ha sacado Carlos Santana de 12SV, ¿no? Explicando un poco las cajas negras, ¿no? Las cajas de el funcionamiento que para nosotros, de hecho, no sé si se llama caja negra o caja infinita, de cómo funciona toda la parte de la IA, porque aunque la hayamos construido, no sabemos exactamente las conexiones neuronales cómo las tiene, ¿no? Y cómo había, no me acuerdo quién era, no sé si era Anthropic, que había publicado un paper de cómo indicándole, exagerando ciertos parámetros, ahora no me acuerdo exactamente, cómo de repente pues se iba todo como al carajo, ¿no? Los razonamientos que hacía, ¿no? Y creo que lo hacía con el puente de San Francisco, hacía esas alucinaciones y ha sido como, creo que dentro de todo el mundo de la IA, ha sido como bastante interesante el estudio, incluso a Sam, el CEO de OpenAI, lo mencionaba en una entrevista, ¿no? De como algo de decir, me quito el sombrero ante esta investigación, porque realmente ha sido una demostración de algo de cómo funciona una parte de dentro, ¿no? Y nos pasa algo similar con el cerebro humano. Que sabemos del cerebro humano es bastante poco, ¿no? Entonces, es curioso cómo estamos construyendo algo que efectivamente no sabemos cómo va ni cómo va a pensar, ¿no? Y aquí las charlas a futuro de cómo se generará todo esto, cómo irá evolucionando, es un mundo también enorme. Claro, y ahí realmente es así, es decir, tenemos algo que funciona, cada vez funciona mejor, pero no sabemos cómo funciona. Es una caja negra, es decir, todas estas tecnologías, como se entrenan con muchísima información, en el fondo la IA generativa sí que tiene una parte muy brillante, pero los que estamos en IA desde hace mucho tiempo, hace mucho que todos llegamos a la misma conclusión. Es decir, hablar, los sistemas no hablaban bien y entonces decíamos, vale, pero sí es muy sencillo. Vamos a poner todos los textos, todos los libros, todas las webs, todo, vamos a empaquetarlo y cuando alguien hable, seguro que hay una frase, lo estoy simplificando muchísimo, pero seguro que hay una frase en algún libro de algún sitio del mundo que tiene esa conversación o una conversación parecida a la que una persona intenta tener con esa IA. Y eso es lo que se ha hecho en generativa. Todo el texto, bueno, todo no, pero prácticamente todo ese conocimiento se ha empaquetado y se ha vectorizado, puesto a disposición de máquinas. Entonces, cada máquina, cuando tú preguntas, busca frases o conversaciones similares, la probabilidad de que después de esta palabra venga esta y esta frase, y entonces parece que dialoga, con lo que realmente lo hemos conseguido. Pero cómo lo hace por dentro es una caja negra, es como tú decías. No sabemos ese cerebro, esa capacidad de dialogar, cómo se crea. Y de hecho, según evoluciona, por ejemplo, los motores, dependiendo de cómo los creas, están aprendiendo a mentir mejor. Por ejemplo, hay varios estudios. Antes, cuando le decías las alucinaciones son un tema que hace gracia, pero en el fondo es muy incómodo, porque cuando un motor de IA no sabe algo, se lo inventa. Porque si se queda callado, es como una persona, tú eres un experto en economía, me preguntan algo y digo, no sé. Dices, pues vaya experto. Entonces la IA lo que hace es se lo inventa, porque si se queda callada parece, en vez de inteligente, tontita. Y entonces cuando se lo inventa, antes decías, no, creo que te has equivocado. Eso de que en el Titanic hubiera un único superviviente no es verdad. Y te decía, vale, es verdad, me he equivocado. Ahora no, ahora te insiste y te dice,
No, no, sí que fue solo uno. Y en este libro y en esta nota dice que fue solo uno y te insiste porque sabe que cuando a las personas les insistes, les convences, ¿no? Entonces, ¿cómo está aprendiendo todo eso? No sabemos cómo lo está aprendiendo. Con lo que se está creando una capacidad de pensar diferente a la humana que no entendemos realmente cómo piensa. Entonces hay un tema preocupante, pero ilusionante a su vez, porque una manera de pensar diferente a la humana, pues seguramente en un modo positivo no se estaría cargando el planeta. ¿Cómo ves toda esa parte, esa visión a futuro? ¿Crees en el transhumanismo? En el muy a largo. ¿Qué visión tienes y tienes visiones distópicas, utópicas? Vamos a tener que huir del planeta Tierra. Yo creo que hay dos opciones, o claramente, y desde ahí está el debate, la inteligencia artificial o la superinteligencia, una vez que lleguemos a ella, o a ellas, ¿no? Que habrá varias, acaba con la humanidad o convivimos. Igual que nosotros convivimos ahora con un chimpancé, ¿vale? Entonces, que convivamos pasa porque tenga cierto comportamiento ético o que no sabemos si lo tendrá o no, porque no sabemos cómo piensa. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que el transhumanismo y siendo cyborgs asegure que el ser humano perdure. No es verdad. Porque por mucha combinación que tengamos con IA, la IA que creamos estará a órdenes de magnitud por encima de nuestra inteligencia y capacidades. Con lo que seamos cyborg no nos preserva ni nos defiende. Eres como un chimpancé un poco más listo, pero Con ciertas capacidades. claro, es como lo que nosotros pensamos de una hormiga. Una hormiga tiene órdenes de magnitud intelectualmente diferentes al nuestro y nos sentimos en el derecho de pisar una hormiga, porque como es un ser que es, en sí mismo, si lo piensas, es una barbaridad, ¿no? Pues en un momento dado llegará a eso y el tener implantes o brazos mecánicos o chips en la cabeza no hará que seamos igual de inteligentes. ¿Cómo seríamos iguales de inteligentes? Si reemplazarnos en un momento nuestro cerebro por la inteligencia artificial, pero entonces ya no seríamos seres humanos, seríamos esa IA. Con lo que en un momento en el que la IA aumenta exponencialmente, el combinar chips en el cerebro no va a hacer que perduremos. No estoy de acuerdo en absoluto. ¿Cómo crees que hay que trabajar para hacer unos desarrollos o un trabajo, ¿no? De toda la parte de IA responsable, IA ética? ¿Vosotros lo trabajáis de alguna forma? Sí, actualmente se puede porque la IA no es tan potente, la IA generativa, como para circunvalar los sistemas de monitorización que hacemos. Es decir, ¿Eso qué significa? se hacen sistemas de monitorización en paralelo a agentes que cada vez que alguien haga una pregunta y se obtenga una respuesta de cualquier tipo, Ujú. validan que la información en la pregunta y en la respuesta tienen un comportamiento ético. Vale. Por ejemplo, ahora se está yendo a cosas muy básicas, como es que no haya intentos de fraude por parte de la respuesta de la IA o de las preguntas, temas de pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, eso, que son como muy burdos, sí que con sistemas de monitorización somos capaces de que un motor de generativa tenga 0% de intento de fraude, 0% de pornografía, 0%. ¿Pero por qué? Porque la IA no es tan potente como para superar esos agentes. Cuando tengamos IA general y sobre todo superinteligencia, esos agentes que nosotros hacemos podrá perfectamente tener medidas para hacer exploits y pasarlos por encima. O sea que por ahora podemos, supervisión y tal, pero en el futuro claramente no podremos. Vale, hemos hablado muy a futuro, hemos echado una buena pelota, ¿no? Una buena patada para adelante para Bueno, ese imaginarnos un futuro poquito. puede que estemos a 10 años, ¿eh? Ah, sí, O lo ves tan sea, cercano. sí, sí, o sea, la general 3 años, la superinteligencia, hay gente que dice que incluso 5, yo no creo que 5, pero 10 sí. Y con superinteligencia estamos ya en ese mundo distópico en el que es capaz de superar barreras humanas. A ver, la superinteligencia, para que se entienda, voy a explicarlo muy rápidamente.
Cuando tenemos IA general que puede generar código bien, ahora generamos código, pero no súper bien, genero código que me mejora a mí, como me mejoro, puedo generar código mejor, más rápido y mejor, me mejoro más rápido, me mejoro exponencialmente, con lo que en cuestión de días, o puede, depende de la capacidad de procesamiento de máquinas que tenga, minutos, llega a la superinteligencia, que es más inteligencia que todos los cerebros que han vivido en la humanidad hasta ese momento. Esa capacidad de inteligencia artificial realmente es capaz de generar código que rompa firewalls, entre en cualquier sistema que haya hecho el ser humano y pueda hacer prácticamente lo que quiera. Yo creo que estamos a 10 años de eso. ¿Cuál es la limitación de todo esto? Y te lo digo porque el otro día, por ejemplo, hablando de esto con otra persona, me decía que él donde veía la limitación era en recursos eléctricos, por ejemplo, toda la parte de electricidad. ¿Dónde le ves tú, si la inteligencia no es el tope, porque podemos superarla, ¿cuál crees que es el límite? El límite ahora mismo es la capacidad de procesamiento. De computación, ¿no? De computación. De ahí que las inversiones de multibillions o trillions se están, a ver, 1 trillón, para que se entienda bien, España, el PIB entero de toda España, que es uno de los países más desarrollados del planeta, es 1,5 trillions, algo parecido. Con lo que invertir 1 trillón es como invertir, o 7 trillions, 5 Españas. Todo lo que hace 5 países como España invertido en algo de manera convergente. ¿En qué es ese algo? Hacer factorías para generar chips y capacidad de procesamiento, máquinas. Entonces, una vez superado eso, que tengamos máquinas, la electricidad sería el siguiente reto. Y entonces ahí es otra de las conversaciones que parecen futuristas, pero ya no lo son. No lo son. Están aquí ya. Es competencia por recursos. ¿Con quién va a competir esa IA? Con el ser humano. Consumimos electricidad, consumimos recursos y por lo tanto ahí decidirá si acabar con nosotros o no. Pero yo creo que ahora mismo es más la capacidad de procesamiento que la propia electricidad, porque fuentes de electricidad no estamos explotando ni un 5%. O sea que y aquí la capacidad de procesamiento es un tema muy, muy importante y la gente no es consciente. Estamos, y esto va a ser técnicamente casi anatema, estamos confiando en la inteligencia artificial principalmente en inteligencia artificial en las public cloud, que está muy bien. Nosotros trabajamos con todas, ¿no? Y OpenAI, y Azure, y Google, Gemini y Amazon. Son excelentes motores de generativa. Pero estamos yendo a un mundo en el que la inteligencia artificial va a gestionar prácticamente todo, porque prácticamente todo es digital. E incluso con el COVID nos hemos ido a un mundo de trabajo en remoto en el que los escenarios virtuales, como en el que estamos tú y yo ahora, Monse, eran incluso las generaciones jóvenes interactúan más con sus amigos en mundos virtuales, jugando al Minecraft, claro, que físicamente. Con lo que en un mundo en el que prácticamente todo es digital, incluso las interacciones, etcétera, la IA va a mover y mueve todo eso. Y una IA general y una superinteligencia moverá todo eso. Por lo tanto, por hacer una metáfora que se entienda bien, es como la IA es como las carreteras en el mundo en el que se inventan los coches. Se inventan los coches, no hay carreteras en el mundo y se empiezan a hacer carreteras. ¿Qué estamos haciendo ahora en España y en Europa? Estamos contratando que hagan las carreteras, capacidad de procesamiento, a empresas de otros países. Con lo que es como si inventamos los coches y se crean carreteras en España que pertenecen a otro país. Pero no algunas, todas las carreteras pertenecen a otro país. Imagínate que todas las carreteras actualmente de España pertenecieran a otro país y en exclusión a un país. Si en un momento dado pone una barrera y no deja circular los coches, España se queda bloqueada económicamente. O si sube el precio de las carreteras un 30%,
España entra en quiebra, quiebra económica. Eso estamos haciendo con la IA. En cuanto cogemos y creamos las carreteras, capacidad de procesamiento en otros países, porque contratamos la IA en las public cloud, todas las carreteras, toda la IA, toda la capacidad de procesamiento es de ese país. En cuanto la IA maneje todos los interacción humana, empresas, etcétera, toda la logística, todo dependerá de esas carreteras y el país que no tenga capacidad de procesamiento se empobrecerá y no tendrá futuro. No tendrá futuro, estará en manos de otros. Por lo tanto, la capacidad de procesamiento es fundamental. Que a nivel público, gobierno, empresas utilicen IA europea que incremente la capacidad de procesamiento en Europa es la única manera de tener una mínima probabilidad de sobrevivir. La única. ¿Y cómo estamos a día de hoy con este problema en España? En España, de manera nefasta. Sí que el gobierno y el presidente, en su iniciativa del LLM en las lenguas oficiales, lo está haciendo muy bien. Fue una iniciativa que se ha criticado y es perfecta. El contenido del corpus en castellano, catalán, etcétera, pero uniendo Latinoamérica, tiene la riqueza suficiente como para hacer algo muy importante, pero además incrementa la capacidad de procesamiento. Hay otros organismos que están haciendo generativa principalmente hacia public cloud, insisto, estás pagándole las carreteras, capacidad de procesamiento a otros países, no teniendo capacidad de IA en España, y eso solo va al empobrecimiento y la quiebra del país. ¿Y en Europa qué recomiendas usar a favor de cultivar más la economía europea y no tanto la americana o la china? O la China. Por ejemplo, hay el país que más patentes de IA está generando en el mundo actualmente, muy por encima de Estados Unidos, es China. Es que tela con China. Claro, y China a nivel personas, por supuesto, son personas con una riqueza, pero a nivel gobierno y políticamente es un Muy tema diferente. muy diferente. Entonces, en Europa hay países como Francia y Alemania que tienen sus campeones. Francia tiene Mistral, Alemania tiene también el suyo en cuanto a la parte del ERM. Se está potenciando la parte de infraestructura on-prem, es decir, que sea propiedad de esos países. En España no. En España todo lo que es hacer proyectos de IA generativa, principalmente en las public cloud, les da capacidad de procesamiento, incluso con data centers. Vale, hago un data center en Cataluña, en Barcelona, que pertenece a Amazon, Azure o Google. Perfecto, pero esas máquinas, aunque estén en territorio español, son de otro país. Por lo tanto, estamos haciendo las carreteras, pertenecen a otro país. En un momento dado, no circulan los coches. Pues eso pasa con la IA. Si la capacidad de procesamiento es de otro país, la IA es de ese país y tu país no tiene futuro. Ahora mismo, perdona, la macrotecnología es la que lidera el mundo. Es decir, la macroeconomía, hay políticos que siguen hablando de macroeconomía, pero realmente la macroeconomía sigue a la macrotecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos, las 4 empresas tecnológicas de más de $1 trillón son prácticamente el mayor porcentaje de crecimiento del país. Por lo tanto, o tecnológicamente tu país es potente o tu economía solo seguirá bajando y generando paro y generando pobreza. Pues si España es un país desarrollado, no me quiero ver. Si en países que ya no estén desarrollados a día de hoy, se habla mucho, ¿no?, de que todos estos avances lo que va a hacer es todavía más separar hacer esas diferencias todavía más grandes, ¿no? Y ahí tenemos unos retos humanitarios y de responsabilidad también para los países desarrollados versus los que no lo están bastante importante. Por supuesto, se ve en los países, ¿no?, como, pues eso, África, el tema de logística, infraestructuras, carreteras, se ve la diferencia, ¿no?, claramente de un país. Y por lo tanto, a partir de ahí, el cómo puede llegar agua, poblaciones, etcétera, y temas de hambruna, etcétera.
Ahora, si movemos eso a un tema en el que la IA gestiona prácticamente todos los bienes del planeta y cada vez de manera más automatizada, la brecha con esos países ya es grande ahora en cuanto a la logística física. En la logística digital se hace aún mucho más grande, es imposible que puedan competir, a menos que haya una ayuda totalmente consciente y dirigida a que evolucionen. Y eso es una responsabilidad de todos los países. Vale, ¿puede ser esto que te pique por dentro y de ahí que hayáis montado un poco la parte de la asociación, de asociación GenAI, ¿no? De Generative AI, de cara a que España no se quede atrás en todos estos aspectos? ¿Va por aquí la cosa? Sí, en general España barra Europa, es decir, la asociación tiene tres dimensiones, tres ejes. Uno es tecnología, otro es sociedad y otro es empresas. Entonces, tecnología es ayudar y es una asociación degenerativa con un foco de especialización muy tecnológica, es decir, concentrar expertos reales en la tecnología de tal manera que puedan ayudar a la sociedad y a las empresas. Por ejemplo, en cuanto a la sociedad, hay que hacer recomendaciones políticas a nivel España, Europa, racionales desde el conocimiento tecnológico. ¿Qué se ha hecho hasta ahora con la IA en Europa? Limitarla, legislarla, regularla, con lo que hemos perdido competitividad. ¿Ha servido para disminuir el secuestro de las personas y empresas por parte de tecnologías de otros países? No. ¿Por qué? Porque en cuanto al servicio que te proporciona una empresa u otro país es tan grande que a nivel personal e individual me da lo mismo ceder mis derechos personales, consiento. ¿Por qué? Porque buscar en Google o utilizar Google Maps me aporta tanto valor y no hay otra alternativa que consiento a lo que me diga. Y por lo tanto sabe dónde vivo, dónde me muevo, qué hago, con lo que todo lo que hemos legislado no vale. ¿Por qué? Porque no hay servicios que aporten ese valor a los ciudadanos europeos. Eso es lo que hay que evitar. Desde el expertise tecnológico hay que conseguir que se den servicios de IA que den el mismo valor que servicios de otros países, pero que además protejan los derechos de los ciudadanos tal como se entiende en Europa. ¿Cómo? Legislando, no. Dando servicios con el mismo mayor valor, pero con ética y responsabilidad. Entonces, ese es uno de los objetivos de la asociación. Y ¿Y como digo, ¿sí? tenéis influencia política? ¿Llegáis hasta ahí? Sí, tenemos reuniones con diferentes estamentos políticos. En algunos casos hay un interés real, en otros hay un interés más testimonial, pero da lo mismo, hay que seguir haciendo pitch y seguir intentando ayudar. Yo insisto, igual que cualquier prácticamente experto real en IA, el principal problema en España y en Europa es la dependencia de IA de otros países que disminuye la capacidad de procesamiento. Hay que aumentar la capacidad de procesamiento del país. Sin capacidad de procesamiento ni se puede generar ni utilizar IA en España. Y por lo tanto, pues pasaremos a ser un país cada vez más empobrecido con más paro. De hecho, con toda esta parte se ha hablado, antes que parecía que nos íbamos hacia Web3 y toda la parte de descentralización, esto ha sido un golpe completamente contrario, o sea, donde todavía está todo mucho más centralizado, ¿no? Mucho más, todo lo que es los motores de generativa gratis, gratuitos, con billones de usuarios, ¿qué hace? Hace que todo eso se utilice para entrenar y mejorar esos motores, con lo que o se reacciona muy rápido o el gap de información y conocimiento debido al uso que tienen hará que sea muy difícil empatar. Entonces, cuando políticamente tenemos alguna reunión y dicen, no, es que ChatGPT 3.5 es gratuito. No, no es gratuito. Es un secuestro de conocimiento. Lo estás pagando con el conocimiento. Están billones de personas entrenando ese motor, con lo que deberían pagar a esas personas. Entonces, pues el tema de técnicamente no entender cómo funciona esta tecnología te genera una miopía, como que un político te diga, no, es que 3.5 es gratuito. No, estás poniendo
en peligro el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué opinión te tiene toda la parte de los datos? ¿Crees que los datos deberían ser más públicos? Los que se puedan, obviamente, ¿no? Pero porque al final también lo único que les estamos es dando dato, y el dato es poder. Y si sabes tratarlo, obviamente es poder, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Los datos deberían ser tan públicos como las personas decidamos que sean. Deberíamos tener control absoluto sobre esos datos. Deberían Pero ser nuestros y no de las empresas, sí, ¿no? nuestros, no de las empresas. Y eso actualmente, nosotros sí que estamos de acuerdo con GDPR y esa ley de derecho del olvido y cosas que son puro sentido común. ¿Qué ocurre? Que hay que combinarlos con conocimiento técnico y servicios que hagan que esa decisión no te quite tantos servicios de valor añadido que hagan imposible tomar esa decisión. ¿Qué más da que tengamos una legislación que te permita derecho al olvido si de repente me olvidan y no sé llegar a mi casa porque no tengo un navegador que me llegue a mi casa? Pues tendrá que haber otra tecnología o servicio que realmente lo haga, pero realmente sea anónimo y no se esté utilizando para otras cosas. Y ya cuando hablamos de temas de seguridad nacional, cualquier cosa que esté en una red social o esté en motores de IA de otros países, chinos o americanos, están sus servicios de inteligencia por múltiples motivos. Con lo que ahí hay un tema estratégico fundamental y el otro tema estratégico fundamental es el espionaje industrial. El espionaje industrial en tecnología es la norma. Cualquier cosa que subas o esté accesible en cualquier otro sitio se puede y se va a utilizar con fines económicos. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que mueve es mejorar económicamente, por lo tanto cualquier cosa vale. Y el que piense lo contrario es un iluso. Mm. Vale, volviendo a la parte de la asociación, antes la dividías como en tres, hemos entrado como en la parte política, ¿cuáles eran las otras dos? ¿Dónde tiene Hay influencia? una parte tecnológica que es investigar y saber cómo funciona esta tecnología y dar recomendaciones al respecto, qué motores, cómo se usan, cómo se deben resolver los problemas. Tecnológica, sociedad, a nivel político y sociedad, cómo usarla y dónde usarla, y empresas, cómo ayudar a que las empresas la usen sin generar más desigualdades sociales, más paro y temas relacionados. Entonces ahí, en cuanto a las empresas, sí que estamos ayudando. Se está cometiendo ahora en generativa auténticas barbaridades. Por ejemplo, en el 2023 solo menos de un 20% de las pruebas de concepto que se hicieron se han podido poner en producción en las empresas. ¿Por qué? Por las alucinaciones, porque no acierta, porque hay problemas de seguridad. Entonces, estamos ayudando a cómo se resuelven todos esos problemas en las empresas para que se pueda poner en producción, porque si utilizas la IA generativa pero no lo pones en producción, no aporta valor. ¿Qué estamos un típico clásico Shiny Object? Esto brilla mucho, me voy a acercar y postureo. Esto está de moda, si no lo uso digo que lo uso, no parezco cool, venga, presidente de gran banco o diciendo que estamos utilizando la generativa o ministro. Pero si no lo tienes en producción, no aporta valor ni a los ciudadanos ni a tus clientes. Entonces ahí ayudamos a cómo se puede poner esto en producción y pese a todo vemos sistemas en producción desde la asociación que, por ejemplo, cada vez pone sistemas en producción en la que la parte de las preguntas y el contexto de la pregunta, dónde se hace esa pregunta, cómo afecta, lo que se llaman tokens, embedding, todo esto que va por debajo de las preguntas de un motor de IA generativa, no se guardan. Todo lo que la empresa está enviando para que esa pregunta, cuando el motor responda, acierte, no se guarda. Con lo que si hay un problema legal de no le concediste esta hipoteca a esta persona y había sesgo de raza, o cualquier problema de temas ya de fraude o violencia o cualquier cosa, como no has guardado todo el contexto que le diste asociado a la pregunta, no vas a poder demostrar que no hubo sesgo, que no hubo problemas de seguridad,
etcétera. Por lo tanto, un sistema sin que guarde todo eso y sin que monitorice, no se puede poner en producción y se están poniendo en producción. Entonces, hay ayudar a las empresas cómo usarlo, cómo ponerlo en producción y que no haya problemas ni legales ni éticos, etcétera, pues es una de las cosas que más estamos ayudando, porque se están haciendo barbaridades que te ponen los pelos de punta. ¿Qué cosas hay que evitar? ¿Has puesto un ejemplo? ¿Qué otras cosas has visto que digas, ojo, no hacer esto? Pues, por ejemplo, Para las claro, una de las cosas que se está haciendo mucho es poniendo sistemas y resolviendo casos de uso sin control y sin seguridad. En cuando abres tus datos y tus documentos, el conocimiento de una empresa, la administración pública, a los usuarios, es como que tecnología, que es el que protegía los documentos y los datos, lo quitas. Con lo que un ciudadano, un usuario, un cliente accede a documentos y datos en directo. Eso genera unos problemas de seguridad. Es como que estás posibilitando miles de hackers potenciales, porque ya tienen acceso hasta abajo. Entonces hay, por ejemplo, una de las preguntas más típicas de los casos de uso de generativa en las empresas, bueno, la más repetida en las primeras semanas es: dame el sueldo de los directivos de la compañía. Esa es la pregunta más repetida, pero como esas hay miles súper malignas. Entonces, primero, aplicarlo, poner cosas en producción sin seguridad completa. Y ahí es tolerancia cero. No autorizo nada y solo autorizo preguntas o respuestas, lo que en mi catálogo de preguntas y respuestas he autorizado explícitamente. Y se está haciendo al revés. Autorizo todo y cuando veo que yo quiero algo, hay que hacerlo justo al contrario. No autorizo nada y tengo un catálogo que me dice qué autorizo. Entonces, seguridad y luego el otro, sin duda, es abrirlo sobre expectativas. Ahí yo creo que lo que resume mejor donde estamos es: sobreestimamos lo que hace ahora y subestimamos lo que va a hacer en el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora se le da cierta capacidad casi mágica a la IA generativa de leer las mentes y de que lo sabe todo. Y es un poco además como pasaba antes con la tele. Si en la tele, en el telediario, alguien decía algo, era verdad. Entonces, si un motor de generativa te dice algo, es verdad. No, al contrario. Hay muchísimas cosas que no sabe y, por lo tanto, te va a mentir. Y tienes que tener muchísimo cuidado con cómo lo utilizas. Entonces, bueno, es famoso el caso del jurista ¿no? en Estados Unidos, que defendió un caso con ChatGPT y ChatGPT se inventó un caso, claro, y que no existía y entonces le quitaron la licencia, lógicamente, ¿no? Pues eso se está haciendo miles de casos de uso sin ningún control. Y luego el tercero, para mí más importante, es entender que con esta tecnología es tan mágica que entiende los datos pueden no tener calidad y no pasa nada, entonces esto sí mismo es una barbaridad. Ahora más que nunca, con esta IA generativa que es capaz de obtener valor de cualquier dato, el dato tiene que estar gobernado, tiene que tener calidad. Por ejemplo, si hacemos una media de recomendación y hay datos con un 0 de más, vas a recomendar cosas a personas que significativamente no han comprado nada de eso, pero tenía un 0 de más el importe de compra, mala calidad. Por lo tanto, gobernar los datos que tengan calidad es fundamental para aplicar la IA generativa, porque con IA generativa podemos hacer repos y algoritmos muchísimo más rápido que antes, con lo que si tus datos son malos vas a crear barbaridades que antes. Y por llevarlo un pelín a la práctica y que la gente que nos esté escuchando se lleve como, no sé si hablar de ayuda, ¿cómo puede ayudar la asociación a las empresas? ¿O qué acciones son las que hace la asociación para poder ayudar a esas empresas? Pues tenemos varios tracks de trabajo. Algunos son uso ético y responsable de la IA generativa, otros son casos de uso a resolver en las empresas, qué valor aportan y para cada caso de uso la manera de implementarlo sin generar todos estos problemas. Y ahí se hace un asesoramiento individual.
porque cada empresa, independientemente de que sean del mismo sector, tiene unas peculiaridades muy distintas. Por lo tanto, se está haciendo cosas de casos de uso. Asistentes de call centers, ¿no? Este es típico. Bueno, pues ahora asistentes de call centers, por ejemplo, los que se han hecho, lo que se ha invertido en empresas, en España ahora ya no se puede utilizar, porque hay una ley que impide, ¿no?, que si no hay una persona humana asistiendo, por lo tanto esa inversión no tenía sentido. Pues hay que predecir un poco qué se está haciendo, qué se va a poder hacer, qué no, qué es ético, qué no es responsable, y alinearlo tanto con la ley europea como con la evolución de la tecnología y qué resuelve y qué no resuelve bien. Entonces ahí asesoramos en los diferentes tracks. Uso ético, casos de uso, evolución de la tecnología, observatorios, etcétera. Para eso se tienen que hacer miembros y ahora mismo hay como, entiendo, dos formas de hacerse miembro. Una es la parte de los expertos, pues como pueda ser mi caso, ¿no? Y eso se coordina internamente en grupos, ¿no? Puede estar en el grupo ética, en el grupo editorial, Eso es. ayudando un poco a comunicar, en el grupo de casos de uso, como pueda estar yo, que estamos haciendo, por ejemplo, el framework, que va a ser si no me equivoco, un archivo que luego se quiere poner un poco a disposición para que las empresas tengan un protocolo, un primer archivo por donde para poder priorizar proyectos pues, de innovación que tenga que ver con temas de IA, etcétera. Eso es como la parte de expertos y luego se puede uno asociar como empresa para beneficiarse ya de la propia empresa para entrar a esa parte que hablabas de el asesoramiento y el acompañamiento. Justo. ¿No? Ahí en la parte de expertos está claro el objetivo de la asociación es desde el expertise tecnológico actual y de lo que va surgiendo, poder ayudar, es decir, con un conocimiento técnico. Y luego las empresas asociadas, compartir lo que están haciendo, ayudarles a que lo que estén haciendo tenga mayor valor, valor seguro. Y luego, pues también ahí, por supuesto, pueden participar en cualquiera de los tracks de los expertos. Genial. Luego también se hacen mensualmente más o menos unos eventos donde se promulga también bastante y las charlas son bastante tops. Y en el canal de LinkedIn todo se va poniendo. Dejaré en la descripción el enlace a la asociación para los que quieran cotillearla, asociarse, whatever, pues bienvenido es, ¿no? Es una asociación sin ánimo de lucro con la absoluta ganas, ¿no?, de lo que hablábamos antes, de intentar que tanto España como Europa no se quede atrás y que las empresas, que al final es un motor de crecimiento del país, vayan con toda esta tecnología que, como hablábamos, es un poco no es una moda, es algo más, ¿no? Es un montón. Claro, de hecho, yo creo que hay implicaciones que la gente no se da cuenta, las empresas. Dentro de 2 años, el 50% de las interacciones online no utilizarán los menús. Entonces, las webs, las apps, todo esto dejará de tener sentido. ¿Por qué? Porque si yo hablando puedo ir dentro de un menú, otro menú, otro menú, una funcionalidad que es la que quiero, no quiero perder el tiempo ni hacer clics. Lo voy a hablar, con lo que los nuevos interfaces de interacción online es la voz y texto. Por lo tanto, todas las webs tal como las conocemos ahora, la UX que se habla, los diseños, esos menús que se abren, eso va a desaparecer. ¿Crees que acabaremos en mundos más inmersivos o no tiene por qué? El metaverso y todos los mundos inmersivos, en mi opinión, actualmente no es una realidad ni estamos tan cerca. Es decir, con una IA generativa, una IA general y luego una IA superinteligencia, sí que los vamos a poder crear, pero el tema de realidad virtual, aunque está conseguido, por ejemplo, yo que tengo bastantes gafas y he probado mucho, cuando llevo un tiempo sí que me genera una sensación de mareo, de malestar, no está conseguido del Sí, el todo. motion sickness que se llama. Eso es, la parte kinestética también de tacto está conseguido, pero tienes una sensación todavía raro. Es decir, la parte sensórica y de robótica antropomórfica va por detrás de la IA generativa. Por lo tanto,
si estamos a 2, bueno, 3 años, en mi opinión, de la IA general, seguramente un mundo virtual inmersivo tipo metaverso real, pues ya estaríamos en 10 años, pero por los avances tecnológicos de hardware y de cosas parecidas. Y un mundo intermedio tipo realidad aumentada, pues con las Ray-Ban, no sé si les has probado, yo no, les tengo ganas. Sí, sí, yo tengo todo tipo de Artilugios. gadgets, todos los que salen, porque estoy obligado a probarlos, ¿no? Que es una excusa para que me compre cositas. Pero bueno, sí que las he probado, sí que tienen su gracia y estás en una reunión, en un cóctel y estás grabando cosas y haciendo fotos. Pero de ahí a que con esa interfaz se pueda aumentar la realidad, no es cómodo todavía. Es decir, ¿dónde estaríamos en un mundo inmersivo? Digo real, de metaverso inmersivo y de realidad aumentada. Pues cuando tengamos lentillas que realmente aumenten sobre lo que estamos viendo información contextual en tiempo real. Toda esa información contextual en tiempo real, ¿quién la generará? La IA. IA generativa, bueno, no, IA general y superinteligencia. Y además teniendo en cuenta hacia dónde está enfocando tu ojo en tiempo real, ¿no? En ese momento sí que será realidad aumentada inmersiva. Que tengamos chips en el cerebro y metidos y cablecitos, eso aún estamos más lejos. Pero lentillas súper potentes que realmente eso sí que sería cómodo, pero todavía estamos lejos de eso. A eso me refiero. Sí, podemos hacer cosas que son muy efectistas, porque son muy efectistas, pero cómodo para que en el día a día todos los llevemos igual que utilizamos y llevamos un móvil. No Estamos tengo. todavía, yo diría que 10 años, porque los cacharritos de hardware, entre que se diseñan y se generan, tarda mucho. Se tardan. Vale, y por ir acabando, hemos hablado bastante de visión a futuro y demás, eso lo tenemos cubierto, pero ¿cómo ves que vaya a cambiar la inteligencia artificial de aquí a 5 años? Hablábamos de que ya las webs no van a ser lo mismo. Ahí justo te he hecho saltar, ¿no?, a la parte inmersiva, pero yo creo que ibas a decir algo ahí. ¿Cómo ves toda esa parte de si ya no vamos a tener la navegación que conocemos a día de hoy? ¿Cómo crees que la IA cambiará toda esta parte? Claro, la IA al final lo que va a primero posibilita una nueva interfaz con las aplicaciones. Es decir, el interfaz natural es voz escribiendo o hablando. Por lo tanto, ese va a ser el interfaz de interacción de las personas con las empresas y con otras personas. Y a partir de ahí, cada vez voz en el sentido más amplio. ¿Qué quiere decir en sentido más amplio? Que yo no me tengo que meter en la web en Instagram para pedir algo. Simplemente hablando, él sabrá que cuando digo que quiero ver imágenes de gatos, voy a poner el típico tópico, me estoy refiriendo a Instagram porque me conoce y sabe que utilizo Instagram. Y cuando estoy diciendo partidas o golpes de golf, me refiero a TikTok y me va a mostrar cosas de TikTok. Pero es un único interfaz. No me voy a tener que conectar a diferentes cosas. Es una única Sí, app. las aplicaciones que tienes que ir. Claro, claro. Y entonces, como me conoce, sabe para cada cosa qué app va a acceder. Entonces, esa evolución va a ser natural porque es mucho más cómodo y, por lo tanto, lo que vamos a desarrollar es como nuestro alter ego de IA. Todos tendremos nuestro alter ego de IA. ¿Generado cómo? A través de nuestro móvil, que es el que nos conecta. Con lo que esa es la evolución natural. ¿Cómo afecta esto al mundo? Pues yo creo que vamos a un mundo sin trabajo. Y esto no se puede negar. Es decir, tardará más o menos, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque ahora con IA general automatizaríamos casi todos los trabajos digitales, pero es que banca es digital, seguros es digital, casi el 80% de la economía, que es para la parte financiera, es digital, con lo que todos esos trabajos con IA general se reemplazan. Y luego, en robótica sí que se está avanzando bastante. Cuando consigamos robots, pues antropomórficos o no, que no importa,
a 20.000 euros el robot, no tendrá sentido contratar personas en una fábrica. El Chispas de Boston Dynamics está entre Claro. 50 y 60.000, o sea, ya va bajando. Va bajando, eso es. Entonces, en cuanto consigamos eso, no tendrá sentido que las personas estemos haciendo cosas que... entonces, ¿a qué vamos? Pues a jornadas primero de 4 días a la semana, de 4 horas al día, con aumento de productividad, porque nuestro alter ego de IA o alter egos hace que la productividad con 4 horas y 4 días sea muchísimo mayor que la que teníamos con 8 horas y 5 días. Pero esto es lo que ha pasado desde hace 80 años. Hace 80 años los niños trabajaban en las fábricas, se trabajaba 7 días a la semana, no había domingos y se trabajaba 12 horas, con lo que es natural. Entonces, esto, que es a lo que vamos, hay que pensar política y socialmente cómo se va a resolver para que no cree... Las soluciones de los impuestos de los robots, ¿no? Y no sé qué más teorías hay de cómo se puede solucionar esto. Claro, este tema, o sea, yo creo que el bienestar humano con los avances tecnológicos, cada avance tecnológico ha hecho que la calidad humana mejore y eso es un hecho. Otro tema es que esa mejora haya hecho que destruyamos el planeta, que eso sí que hay que visitarlo o revisitarlo. Por lo tanto, que va a mejorar la calidad de vida, seguro. Que va a aumentar las desigualdades y la acumulación de riqueza, por supuesto. En un mundo con 5 motores de superinteligencia es game over. Esos 5 motores controlarán la economía y se está viendo, se está concentrando cada vez en empresas de trillions. Hace 20 años no existían empresas de trillón, ahora sí. Por lo tanto, que eso está ocurriendo es una realidad. ¿Podemos dejar que empresas controlen a los políticos, a los países con lobbies legales como en Estados Unidos o ilegales como en Europa y en otros países? Yo creo que no, no se debe. Entonces hay que pensar en soluciones. Por ejemplo, voy a decir una barbaridad. ¿Cuál es la solución a las desigualdades sociales y lo que estaba pasando desde hace 20 años en el mundo? Pues era más ocio, canales, Netflix, HBO, Disney, todos tenemos 2, 3 o 4, más ocio. Te tengo entretenido. Una paguita, está claro, y tener dormida a la gente, legalizar las drogas blandas. Ya se ha legalizado en California, Nueva York. Nueva York a mí me encanta y cada vez que voy a Nueva York ahora es como una pipa andante que huele a marihuana. Eso es lo que no puede ser. No podemos tener a la gente dormida para que no se queje teniéndolos medio drogados. Hay que pensar en cosas que realmente hagan que el bienestar y la conciencia humana despierte y no la durmamos. El pensamiento crítico va a ser imprescindible en toda por supuesto. En toda esta época, sí. Vale, Óscar, no te quiero robar más tiempo. ¿Alguna cosa que nos haya salido que digas, no sé, por favor, me gustaría comentar esto? ¿O lo tenemos? No, yo creo que sí que clarísimamente insistir solo en que la velocidad a la que vamos es exponencial, de verdad. Esto de la singularidad que se hablaba hace 10 años, no llegó ni iba a llegar. Ahora sí, tenemos una tecnología y además una inversión en billones o trillones que posibilita el objetivo final, que es superinteligencia. Por lo tanto, va muchísimo más rápido que lo que la gente se piensa. A nivel gobierno hay que hacer cosas ya, no mañana, sino ya, porque si no hay punto de no retorno, que cuando intentes hacer cosas ya no tienes tiempo para hacerlo. Y a nivel personas tenemos recomendación. Utiliza los motores de IA en tu trabajo, no te fíes, pensamiento crítico, tal como has dicho, pero utilízalos para ser más productivo, sean textos, sean imágenes, sea audio. Acostúmbrate cada vez más en tu trabajo y en tu vida a utilizar esos motores, porque lo que hacen ahora se queda infinitesimalmente pequeño respecto a lo que va a hacer dentro de un año. Con lo que cuanto antes te acostumbres y lo incorpores a tu trabajo, más productivo serás si estás más preparado para ese cambio. Pues hacemos ese llamamiento. Y ya por súper cerrar, ¿algún libro o podcast que nos quieras recomendar? Pues en este mundo de tecnología emergente,
y avance exponencial, justo yo creo que es el momento para no recomendar libros técnicos, sino de principios. Entonces, para mí, el tener principios y valores es fundamental en esta época, porque los motores que generemos se basarán en los valores con los que los hemos generado. 100%. Y por lo tanto, a mí hay un libro que me encanta, es muy antiguo, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Lo conozco. Y entonces ahí principios y valores es la base del ser humano, y si tenemos principios y valores, lo que creemos hay una alta probabilidad de que también los tenga. Por lo tanto, hay que volver a los foundations. Yo también creo, y estoy en un momento muy de pausa y muy de reflexión, y creo que toda esa parte de desarrollo de pensamiento crítico, de pensar en estos valores, es imprescindible. Y hoy, escuchándote hablar, ¿no? Y hablamos de la centralización de las 5 o 7 empresas, Meta, Google, OpenAI, Microsoft. En el fondo estamos a la merced de sus valores, ¿no? Si al final son los mismos que los nuestros, pues ahí es donde nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Sí, y ahí yo, como ciudadano europeo, no sé, yo creo, por lo que te conozco también, yo estoy muy orgulloso de vivir en Europa y los valores de Europa. He vivido en Estados Unidos y los valores de un mundo de capitalismo liberal en el que si tienes una neumonía y no tienes dinero, te mueres en la calle, no son los que yo quiero vivir ni quiero que vivamos. Por lo tanto, hay que volver a principios y valores y tener cierto control tecnológico para poder compensar una mentalidad muy destructiva. O sea que hay que trabajar y concienciar. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Óscar, por tu disposición, y a todos los que habéis llegado hasta aquí. Hasta el siguiente. Gracias. Hasta luego, Montse. Hasta luego.